La historia de Medusa. En las sombras de la antigua Grecia, donde los dioses jugaban con el destino de los mortales, existía una joven de extraordinaria belleza llamada Medusa. Su cabello dorado brillaba como la luz del sol, y su rostro era tan hermoso que incluso los dioses no podían resistir de su encanto. Sin embargo, su belleza sería la semilla de su perdición. Medusa, una de las tres gorgonas, era diferente de sus hermanas, Steno y Eurial, que siempre habían sido monstruos. Ella era humana, y esa humanidad la hacía vulnerable. Un día, Poseidón, el dios del mar, la vio y en un arrebato de deseo la persiguió. En un templo sagrado, donde la pureza debía reinar, Medusa se convirtió en la víctima de su violenta lujuria. Atenea, la diosa de la sabiduría, al enterarse del sacrilegio, desató su ira, pero en lugar de castigar al dios, decidió desquitarse con la inocente Medusa. La diosa la maldijo, transformando su cabello en serpientes que siseaban y se enroscaban en su cabeza, convirtiendo su belleza en horror. Su reflejo ya no era el de una joven encantadora, sino el de un monstruo que inspiraba terror. Aislada en una oscura cueva, Medusa se vio condenada a vivir en la penumbra, rodeada por las sombras que la habían engullido. Los mortales, al enterarse de su existencia, no la veían como una víctima, sino como una amenaza. Se contaban historias sobre su mirada que podía convertir en piedra a cualquiera que osara mirarla a los ojos. Pero, ¿quién podría culparla por su tragedia? En la oscuridad de su prisión, Medusa lloraba, deseando volver a ser quien era, anhelando la compañía de aquellos que la habían rechazado. Sin embargo, su vida de soledad no pasó desapercibida. Muchos héroes, impulsados por la ambición, decidieron que su gloria dependía de enfrentarse a Medusa. Entre ellos, Perseo, un joven guerrero con la misión de acabar con su existencia. Armado con un escudo reflectante, se adentró en la cueva de Medusa, donde el aire estaba impregnado de tristeza y desesperación. Cuando Perseo finalmente se encontró con ella, Medusa estaba en la penumbra, un ser atrapado entre la vida y la muerte, entre la belleza y el horror. Su mirada, aunque llena de dolor, era también un eco de la rabia por la injusticia sufrida. Al verla, Perseo no sintió orgullo, sino una profunda tristeza. Pero el deber lo llevó a actuar, y en un instante desgarrador, decapitó la desafortunada gorgona. La cabeza de Medusa, aún capaz de petrificar a quienes la miraran, se convirtió en un trofeo. Pero, ¿qué gloria puede haber en un trofeo que se construye sobre el sufrimiento de otro? Aunque su cuerpo yacía sin vida, el espíritu de Medusa seguía presente en cada historia contada, en cada susurro en la oscuridad. Se convirtió en un símbolo de resistencia, de la lucha contra las fuerzas que buscaban silenciar a los vulnerables. Así, la historia de Medusa se transforma en una advertencia. En un mundo donde las sombras acechan, donde la belleza puede convertirse en monstruosidad, nunca olvidemos que detrás de cada rostro temido hay una historia que clama por ser escuchada.